Clara me estaba esperando cuando llegué a casa, sentada en la mesa de la cocina con una expresión cuidadosamente en blanco en su rostro. Los niños ya estaban en la cama y la casa estaba tranquila y en silencio, demasiado tranquila. Sabía que algo se avecinaba, algo que ella había estado preparando. Había pistas desde hacía semanas. Las noches tardías, los silencios, los extraños comentarios demasiado casuales sobre necesitar más espacio y tiempo para mí. Lo había atribuido al estrés, a las preguntas de la mediana edad o tal vez incluso al agotamiento. Pero esta noche había algo más. Podía verlo en su postura, en la forma en que sus manos estaban entrelazadas con demasiada fuerza frente a ella, sus dedos presionando contra sus nudillos hasta que se ponían blancos. Me miró, su mirada firme y, de alguna manera, distante. «Necesito hablar contigo», comenzó, con la voz tranquila, incluso simpática. «Está bien», respondí, tratando de mantenerme neutral, pero sentía mi corazón acelerarse. Me senté frente a ella, tratando de mantener su mirada, pero algo en su expresión ya me hacía sentir como un extraño. «Te amo», empezó, «pero necesito explorar quién soy. Siento que he perdido de vista quién soy. Y esto no tiene que ver contigo. Tiene que ver conmigo, con mi felicidad, mi realización». Sus palabras flotaron en el aire, pesadas y surrealistas. Esta no era una conversación que esperaba, especialmente no con ella. Quería interrumpir, hacer preguntas, detener este tren antes de que se saliera completamente de las vías, pero no podía encontrar las palabras. Así que solo escuché. Clara continuó, su voz firme, casi ensayada. «Quiero que sigamos juntos, pero necesito algo de libertad, para ver a otras personas». Exhaló, una leve sonrisa de alivio cruzó sus labios como si acabara de deshacerse de una carga pesada. Mi cerebro luchaba por procesar lo que decía. Esta era Clara, la mujer que había amado, la madre de nuestros 2 hijos, la compañera que pensaba conocer al dedillo. Sentía como si el suelo se moviera debajo de mí, como si estuviera viendo la vida de otra persona desmoronarse. Quería sacudirla, gritar, despertar de la pesadilla en la que había caído de repente. Pero solo me quedé allí, atónito, mientras ella seguía hablando. «Seguiré aquí para ti, para los niños», dijo, su voz suavizándose como si pudiera hacer esta situación más digerible. «No es que no quiera esta vida. Simplemente, solo quiero una oportunidad para ver qué más hay allá afuera. Eres mi esposo, y te amo, pero necesito resolver esto a mi manera». Aún guardaba silencio, incapaz de articular una sola respuesta coherente. Sentía como si me estuviera pidiendo que me quedara quieto mientras ella abría una puerta que nunca quise que abriera, simplemente aceptando que iba a emprender algún tipo de viaje, uno en el que yo no tenía lugar. Cada palabra que decía parecía construir un muro invisible entre nosotros, un muro con el que ella estaba perfectamente contenta, como si ya hubiera planeado todo. «¿Estás diciendo que quieres un matrimonio abierto?». Finalmente logré decir, mi voz ronca y casi un susurro. Las palabras sonaban ajenas, incorrectas, como si decirlas hiciera que esta conversación fuera real. Ella sintió lentamente, su rostro una mezcla de alivio y vacilación. «Supongo que eso es lo que lo llamarías. Solo una oportunidad para ver lo que necesito, para entenderme mejor. Y no tiene por qué cambiarnos, no si no dejamos que lo haga». No podía creer las palabras que salían de su boca, lo fácil que lo decía. Como si pudiera compartimentar nuestra vida juntos, separarla de lo que estaba buscando en otro lugar. Sentí algo romperse dentro de mí, una chispa de ira enterrada bajo el dolor y la confusión. ¿Realmente pensaba que era tan simple? ¿Pensaba que podía quedarme aquí sentado esperando, fingiendo que esto era normal? «¿Y qué pasa con nosotros?», pregunté, mi voz finalmente encontrando fuerza. «¿Qué pasa con la vida que hemos construido, la familia que tenemos? ¿Estás dispuesta a arriesgar todo eso solo por algún experimento?». Los ojos de Clara titilaron, y por un momento, pensé que vi un atisbo de arrepentimiento. Pero desapareció tan rápido como había aparecido. «No estoy tirando nada», dijo firmemente. «Todavía quiero lo nuestro, todavía quiero esta vida. Solo que, necesito más». Puso su mano sobre la mía, su mirada fija y suplicante. «Por favor, ¿no puedes entender eso? Necesito hacer esto». Su mano estaba fría, su toque ajeno. Retiré mi mano, no por enojo, sino porque no podía soportar la idea de su toque ahora, no después de lo que acababa de pedirme. «No», respondí, mi voz baja pero firme. «No entiendo».
No entiendo cómo puedes pedirme que me quede aquí mientras tú vas y haces lo que sea que sientas que necesitas hacer. Pensé que éramos un equipo, que estábamos juntos en esto. Su rostro se suavizó, pero pude ver que ya había tomado una decisión. No te estoy pidiendo que lo mires. Te estoy pidiendo que confíes en mí. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Quería pelear, discutir, hacerla ver lo absurdo de esto, lo mucho que me estaba doliendo. Pero veía en su rostro, en la expresión calmada y resuelta que llevaba, que nunca la alcanzaría. Esta era una decisión que ya había tomado, una que sentía justificada. Necesito aire, dije, levantándome bruscamente. No podía quedarme ahí ni un segundo más. Necesitaba espacio para respirar, para pensar, para procesar lo que estaba sucediendo. Ella no me detuvo, no me llamó cuando caminé hacia la puerta y salí al fresco aire nocturno. Caminé por nuestro tranquilo vecindario, mi mente dando vueltas con todo lo que había dicho. Pensé en la vida que habíamos construido, la confianza que compartíamos, los innumerables momentos que había pensado que nos unían. Pensé en nuestros hijos, que dormían tranquilos arriba, ajenos a la bomba que su madre acababa de soltar en nuestras vidas. Cuando regresé, la casa estaba oscura. Clara ya estaba dormida, o al menos fingiendo estarlo. Me acosté junto a ella, mirando el techo, mi mente girando con el shock y la traición, el dolor y la ira. En algún lugar profundo, una parte de mí quería hacer que funcionara, acomodar sus necesidades, su viaje. Pero sabía, incluso entonces, que no podía quedarme quieto y observar. No podía ser simplemente un jugador pasivo en mi propia vida. Al día siguiente, comencé a juntar las piezas. Sus noches tardías, sus retiros de fin de semana, todas las cosas que había descartado como normales, como inocentes, de repente cobraron un nuevo significado. Esperé hasta que se fue al trabajo, su bolso colgado sobre su hombro como si nada hubiera cambiado. En cuanto se fue, fui a su computadora, mis manos temblando mientras tecleaba la contraseña que había usado durante años. Correos electrónicos. Mensajes. Reservas. Todo estaba allí, cuidadosamente organizado, abiertamente sin vergüenza. Incluso había un mensaje de su supuesto amigo, un hombre llamado Mark, con quien ya estaba planeando su viaje. Sentí una ola de náuseas, pero me obligué a seguir leyendo, a ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Cuando terminé, me sentí vacío, como si una parte de mí hubiera sido arrancada. La mujer que había amado, la mujer con la que había compartido mi vida, ya no estaba. Ella se había ido antes de siquiera hablar conmigo. Y en su lugar había un extraño, alguien que se sentía con derecho a sus secretos, a mi aceptación, a una vida que ya no me incluía. Esa noche, mantuve mi distancia. Pasé por los gestos de la cena familiar, pregunté a los niños sobre sus días y respondí a la charla trivial de Clara con asentimientos tranquilos y respuestas ambiguas. Ella no notó mi silencio, estaba demasiado envuelta en su propio entusiasmo, en sus propios planes. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía quedarme sentado mientras ella destrozaba la vida que habíamos construido juntos. Si quería un nuevo comienzo, me aseguraría de que lo tuviera. Pero no sería en sus términos, sería en los míos. Comencé a hacer mis propios planes, alimentado por una determinación tranquila y en ebullición. Si Clara pensaba que podía voltear mi vida y seguir adelante sin consecuencias, estaba a punto de llevarse una sorpresa. En los días siguientes, comencé a prepararme. Hablé con un abogado, transferí la mitad de nuestros ahorros a una cuenta separada, y documenté silenciosamente cada noche que pasaba encontrándose a sí misma. Ella pensó que estaba avanzando, que podía tenerlo todo sin consecuencias. Pero yo estaba listo. Los días siguientes parecían una rutina borrosa y surrealista, pero por debajo de la superficie, estaba muy consciente de todo lo que Clara hacía, cada pequeño movimiento y palabra que pensaba que no estaba notando. Se movía por nuestra casa como si nada hubiera cambiado, volviendo a nuestros ritmos normales como si la conversación que habíamos tenido esa noche no fuera más que una charla trivial. La observaba desde el otro lado de la cocina mientras preparaba el desayuno para los niños, sorbiendo su café con una sonrisa que ya no parecía llegar a sus ojos. Se había vuelto experta en ocultar la verdad, tan experta que casi me lo creí. Pero la prueba estaba allí, frente a mí. Cada vez que ella salía de la casa, volvía a su computadora, donde revisaba correos electrónicos, notas guardadas y mensajes. El nombre de Mark aparecía con frecuencia, cada nuevo mensaje más personal, más íntimo. Él sabía de mí.
Sabía que Clara estaba trabajando en algo en casa, como ella lo había dicho, suavizando la verdad como si yo fuera solo un pequeño obstáculo en su camino hacia la realización. No podía obligarme a leer todos los detalles, pero tampoco podía apartarme de ello. Quería saber hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Un día, después de que ella se fuera, me encontré sentado frente a su computadora, mirando un correo electrónico que había enviado a Mark con el asunto viernes por la noche. El correo era una lista corta de planes que tenía: cena, tal vez un paseo por el parque, ver a dónde llevan las cosas. Mis manos se apretaron en el borde del escritorio, y por un momento, quise cerrar la laptop y alejarme. Pero luego me di cuenta de lo tonto que había sido. Ella no había estado esperando a ver si yo cambiaba de opinión o si reaccionaba. Ya había comenzado a verlo, planeando noches fuera, viviendo su otra vida justo bajo mi nariz. Las palabras de la abogada resonaron en mi cabeza mientras le contaba la situación, medio aturdido, a principios de esa semana. Esto no se trata solo de infidelidad, había dicho. Se trata de lo que quieres a continuación. ¿Quieres luchar por el matrimonio, o estás listo para protegerte a ti mismo y seguir adelante? No le había respondido entonces. Aún sostenía un fragmento de esperanza, pensando que tal vez, solo tal vez, podría convencer a Clara de regresar, de ver lo que estaba arriesgando. Pero eso ya se había ido. Ver sus correos electrónicos, sus planes perfectamente detallados para pasar la noche con otro, sentí que esa esperanza se desvanecía. La vida que habíamos construido ya no era lo que ella quería, ya había tomado su decisión. Lo único que quedaba era que yo tomara la mía. Esa noche, desempeñé mi papel, como lo había estado haciendo toda la semana. Fui al trabajo, recogí a los niños, preparé la cena y pasé por los gestos de una noche perfectamente normal mientras Clara se tomaba su tiempo frente al espejo, poniéndose un vestido que no había visto en años. Dijo que iba a encontrarse con amigos de su clase de yoga, soltando solo lo suficiente de la verdad para que su mentira sonara convincente. Asentí, mi rostro una máscara en blanco mientras ella me decía adiós y se deslizaba por la puerta. Esperé media hora antes de ponerme el abrigo y salir yo mismo, rastreando su ubicación con un programa que había instalado en su teléfono la noche después de nuestra conversación. Le había dado una última oportunidad para cambiar de opinión, para ver lo que estaba haciendo, y ella lo había descartado. Ya estaba en el restaurante que había mencionado en sus correos electrónicos a Mark, un pequeño lugar en las afueras de la ciudad con luces tenues y mesas aisladas. Estacioné un poco más abajo en la calle, lo suficientemente lejos para no ser visto, pero cerca lo suficiente para poder ver las siluetas de las personas dentro. A través de las ventanas, la vi, sentada frente a un hombre que tenía su mano sobre la suya, sus dedos rozando su muñeca mientras reían. Era como ver a una persona diferente, a alguien que no conocía. Estaba radiante, su sonrisa amplia y genuina, el tipo de expresión que hacía mucho que no veía en casa. Sentí un dolor casi físico, una punzada que me recordó la vida que habíamos compartido, el amor que había llenado nuestros días antes de que lo que fuera esto se metiera en su corazón. Quería irrumpir, confrontarla, hacerle ver que no era tan ciego como ella pensaba. Pero me detuve. Las palabras de mi abogada sonaban en mi mente. Necesitas pruebas, no solo para ti, sino para todo lo que viene después. Me había aconsejado paciencia, observación silenciosa y la recopilación cuidadosa de pruebas. Esa noche, por mucho que quisiera actuar, me di cuenta de que tenía que contenerme. Confrontarla ahora solo conduciría a la negación, discusiones y más mentiras. No iba a darle la oportunidad de escabullirse de esto o torcer la historia para que encajara en su propio relato. Me quedé sentado en el coche, con las manos apretadas en el volante, observándolos a través de la ventana hasta que la imagen se convirtió en un borrón. Luego me alejé, de regreso a la casa que ahora se sentía vacía y ajena. Durante los días siguientes, Clara continuó con su rutina, su fachada inquebrantable. Cada noche, regresaba a nuestra cama, acurrucándose a mi lado como si nada estuviera mal. Pero ya no podía mirarla de la misma manera. Cada toque, cada roce casual de su mano, me sentía como una traición. Quería confrontarla, exigirle una explicación, pero sabía que solo llevaría a más de sus discursos ensayados, más de sus vacías justificaciones sobre la libertad y el autoconocimiento. En lugar de eso, revisé su teléfono. Encontré los mensajes, las fotos, los planes que ella y Mark habían hecho. Documenté todo, copiando archivos, guardando capturas de pantalla, asegurándome de que cada palabra, cada mentira, estuviera allí,
lista para el momento en que la necesitara. En medio de todo esto, comencé a pensar en cómo sería la vida sin ella. El silencio por la noche, el vacío que reemplazaría los sonidos familiares de nuestra vida compartida. Pensé en los niños, en cómo se sentirían, en lo que necesitarían. Yo era su ancla, su estabilidad, y no podía dejar que mi propio torbellino interfiriera en sus vidas. Les debía una mano firme, una presencia tranquila, y decidí mantener las cosas estables, al menos hasta tener todo en orden. Clara parecía ajena a la distancia que crecía entre nosotros. Estaba envuelta en sus planes, en su nueva vida, y podía ver la anticipación en sus ojos cada vez que revisaba su teléfono o se demoraba con su maquillaje frente al espejo. Se estaba alejando cada vez más, y por una vez, eso me estaba bien. Una noche, mientras se preparaba para otra cena de la clase de yoga, se giró hacia mí con una sonrisa casi casual. ¿Todo bien?, me preguntó, su voz suave y dulce, como si estuviera genuinamente preocupada. Forcé una sonrisa. Claro, respondí, mi voz tranquila. Solo estoy ocupado con el trabajo, eso es todo. Pareció satisfecha, dándome un rápido beso en la mejilla antes de salir por la puerta. La observé irse, mi resolución endureciéndose con cada paso que daba. No tenía idea de lo que venía, no sabía nada de la verdad que estaba ensamblando silenciosamente, pieza por pieza. Al final, sería su elección, su decisión de alejarse, de abandonar la vida que habíamos construido. Pero sería mi decisión terminar con ello, proteger lo que pudiera y reconstruir sin ella. Por ahora, solo tenía que esperar, ser paciente y estar listo para el momento en que finalmente cerrara este capítulo. Mientras me sentaba en el silencio de nuestra casa esa noche, sentí el peso de su ausencia, el espacio vacío donde nuestro amor había vivido alguna vez. Pero había algo más también, algo nuevo e inesperado. Era el leve destello de libertad, una sensación de fuerza que surgía de las cenizas de todo lo que ella había roto. No iba a dejar que ella reescribiera la historia de nuestra vida juntos. Yo iba a escribir mi propio final. Los días se desdibujaron unos con otros mientras seguía reuniendo pruebas, guardando cada pedazo de la duplicidad de Clara. Cada vez que ella salía de la casa, seguía los pasos, revisando sus mensajes, leyendo sus correos electrónicos y echando un vistazo a sus redes sociales, que ahora estaban llenas de vagas afirmaciones sobre nuevas aventuras y redescubrirse a sí misma. Era casi para reírse. Ella estaba transmitiendo su transformación, vendiendo esta fantasía a su mundo en línea, mientras que todos los demás lo veían como solo otra mujer experimentando la claridad de la mediana edad. Pero yo sabía mejor. La abogada, una mujer paciente con una actitud serena, había sido un ancla constante durante todo esto. Era experimentada, imperturbable y con los ojos claros, justo lo que necesitaba. Repasaba cada detalle con ella en nuestras sesiones, exponiendo todo lo que había aprendido, cada prueba que había recogido. Sus respuestas firmes ayudaban a mantenerme centrado. Quería preguntarle cuántos hombres como yo veía en su oficina, sorprendidos por la infidelidad, pero no podía hacerme a mí mismo preguntar. Una parte de mí no quería saber cuán común era mi dolor. A medida que pasaban los días, el comportamiento de Clara se volvía más audaz. Estaba casi descarada con sus planes con Mark, saliendo de la casa vestida a la perfección, su teléfono prácticamente pegado a la mano, enviando mensajes y riendo de lo que él le enviaba. Pensaba que yo era ajeno, así que mantenía mi distancia, desempeñando el papel del esposo distraído, siempre envuelto en el trabajo o en los niños. Sin embargo, la observaba de cerca, teniendo cuidado de mantener una máscara de indiferencia, y ella nunca sospechó nada. Pero por dentro, cada vez que se iba, cada vez que la veía caminar hacia la puerta, mi resolución se profundizaba. Una noche de viernes, después de haber arropado a los niños, me di cuenta de que Clara había dejado su teléfono sobre la encimera de la cocina. Ella estaba arriba, cantando suavemente para sí misma mientras se preparaba para otro retiro de yoga. Tomé el teléfono, ya desbloqueado, y revisé rápidamente sus mensajes recientes. Ella y Mark estaban planeando una escapada de fin de semana a algún lugar apartado, solo ellos dos. Ya había reservado una cabaña en las montañas, hecho reservas para la cena y preparado una lista de cosas que quería llevar. Pude sentir que mis manos temblaban, pero me repuse. Esto era todo. Ya ni siquiera intentaba esconderlo. Esta era la prueba, la pieza final. Dejé el teléfono justo cuando ella bajó de nuevo. Estaba envuelta en un abrigo ligero, su cabello perfectamente peinado, el maquillaje impecable. Se veía feliz.
Se veía como una mujer enamorada. El pensamiento me retorció el estómago, pero me mantuve calmado. Ella me dio una breve sonrisa mientras tomaba su teléfono y se revisaba en el espejo del pasillo por última vez. ¿Vas a salir?, le pregunté, manteniendo la voz neutral. Se giró, una leve chispa de sorpresa en sus ojos. Sí, solo voy a encontrarme con unos amigos, dijo casualmente, evitando mi mirada mientras se ajustaba el abrigo. Asentí. Que lo pases bien. La sonrisa de Clara se apretó, y por un segundo me pregunté si había sentido algo en mi tono. Pero lo desestimó, me dio un rápido saludo con la mano y salió por la puerta, dejándome solo en el silencio de nuestra casa vacía. Esta vez no la seguí. No lo necesitaba. Tenía todo lo que necesitaba. Ese fin de semana, pasé horas reuniendo cada pieza de evidencia que tenía, recopilándola de manera ordenada, organizando cada captura de pantalla, cada mensaje, cada detalle incriminatorio. Cuanto más trabajaba, más sentía una extraña sensación de desapego, como si estuviera observando la vida de otra persona desmoronarse. Pero ya había superado el punto de la ira. Esto era simplemente necesario. Llegó la tarde del domingo, y Clara regresó, luciendo sonrojada y despreocupada. Saludó a los niños con abrazos, actuando como si hubiera estado en un viaje perfectamente inocente de chicas. Pero cuando me vio, su sonrisa vaciló ligeramente. Mantuve mi expresión en blanco, manteniendo su mirada por un latido de más, y vi algo destellar en sus ojos, algo cercano a la culpa, o tal vez fue miedo. Rápidamente apartó la mirada. No hablamos esa noche. Ella se fue a la cama temprano, diciendo que estaba cansada, y yo me quedé despierto, mirando el techo, repasando todo una última vez en mi cabeza. La evidencia era irrefutable. La abogada había confirmado que todo estaba en su lugar. Ahora solo tenía que ejecutar el plan. A la mañana siguiente, me levanté temprano, preparé a los niños para la escuela antes de que Clara siquiera se moviera. Cuando finalmente bajó, luciendo cansada y un poco desarreglada, le entregué una taza de café y me senté frente a ella en la mesa de la cocina. Me miró, sorprendida, pero aceptó el café con una sonrisa agradecida. He estado pensando, dije, mi voz calmada, casi casual. Me miró, frunciendo el ceño ligeramente. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre esta nueva vida que parece que estás tan ansiosa por explorar. Respiré hondo, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Creo que es hora de que ambos tengamos un poco de espacio para averiguar lo que queremos. Un destello de algo pasó por su rostro, sorpresa, confusión, tal vez incluso una pizca de alarma. ¿Qué quieres decir? Me recosté, manteniendo su mirada de manera firme. Has dejado claro que quieres más de lo que tenemos. Ahora lo entiendo. Y creo que tienes razón. Ambos merecemos la oportunidad de encontrar lo que nos hace felices. Sus labios se separaron mientras me miraba, como si tratara de entender, pero su confusión era genuina. Ella esperaba algo diferente, tal vez una confrontación, quizás incluso ira. Pero no esto. Entonces, ¿qué estás diciendo? Me encogí de hombros. Creo que lo mejor es que demos un paso atrás. Tal vez algo de tiempo separados. Una separación. Se quedó en silencio, sus ojos se abrieron mientras asimilaba mis palabras. Parecía que luchaba por encontrar una respuesta, y por primera vez vi miedo real en su expresión. Pero, ¿qué pasa con los niños? Lo resolveremos, respondí, mi voz firme. Haremos lo que sea mejor para ellos, siempre. Pero por ahora, creo que lo mejor es que te quedes en otro lugar por un tiempo. Ahí estaba. El shock, la realización de que no estaba jugando a su juego, de que no iba a quedarme de brazos cruzados mientras ella continuaba con su vida de fantasía. Ella miró hacia abajo, sus manos retorciéndose nerviosamente en su regazo. No, no quería que las cosas llegaran tan lejos, susurró. Tal vez no, respondí, aunque no sabía si le creía. Pero llegaron. Y ahora tenemos que lidiar con ello. Por primera vez, parecía verdaderamente vulnerable. Sus hombros se hundieron, y asintió, una leve expresión de resignación se instaló en su rostro. No discutió, no trató de convencerme de lo contrario. Simplemente se quedó allí, mirando su café, sus ojos distantes y vacíos. Y en ese momento, sentí una punzada de lástima, un leve eco del amor que alguna vez compartimos. Pero ya era demasiado tarde para la lástima. Demasiado tarde para el amor.
Esa tarde, Clara empacó una pequeña maleta, su rostro pálido y demacrado mientras reunía sus cosas. La ayudé en silencio, asegurándome de que tomara lo que necesitaba, y cuando llegó el momento de irse, me quedé en la puerta con los niños, observando cómo se alejaba. Ellos no entendían, y yo no traté de explicárselo. Aún no. Una vez que Clara se fue, regresé al interior, cerrando la puerta detrás de mí. La casa se sentía vacía, más silenciosa de lo que jamás había estado. Me senté en la mesa de la cocina, mirando el espacio donde Clara se había sentado esa misma mañana, y sentí una extraña sensación de paz apoderarse de mí. Ya estaba hecho. La vida que había conocido se había acabado, y en su lugar solo quedaba el silencio de un nuevo comienzo. Los días que siguieron estuvieron llenos de llamadas a abogados, reuniones y conversaciones tranquilas con los niños, explicando lo mejor que pude que las cosas iban a ser diferentes. No les conté todo. No necesitaban conocer toda la historia, al menos no ahora. Todo lo que necesitaban era mi presencia, mi mano firme guiándolos a través de la confusión y el cambio. Pero cuando Clara intentó regresar, una semana después, con lágrimas, disculpas y promesas de arreglar las cosas, ya estaba listo. Los papeles ya estaban presentados. Pasó una semana, luego 2, y Clara se mantuvo alejada, respetando los límites que había trazado. Yo me mantenía ocupado con los niños, enfocándome en el trabajo e incluso comencé a reconectar con viejos amigos, tratando de reunir las piezas de lo que mi vida sería al otro lado de esto. Por primera vez en meses, sentí un destello de estabilidad, un sentido de propósito en reconstruir las partes de mi vida que más importaban. Era más fácil de lo que pensaba, esta vida sin ella. Los niños se estaban adaptando bastante bien y cada día parecía traer un poco más de luz a la casa. Por primera vez en años, sentí que estaba trazando un nuevo y honesto camino hacia adelante. Luego, una tarde, recibí un mensaje de Clara. Era corto y formal, una solicitud para encontrarnos en un lugar neutral, una cafetería al otro lado de la ciudad. Quería hablar y, sorprendentemente, el tono de su mensaje parecía carecer de la urgencia y desesperación que esperaba. Acepté encontrarme, pero le dije que no tenía intención de cambiar de opinión. Estaba firme en mi decisión y no iba a dejarme arrastrar de nuevo a su telaraña de excusas y manipulaciones. Pero la curiosidad me carcomía. Había algo definitivo en sus palabras, como si tuviera algo importante que decir, algo que necesitaba que escuchara. Cuando llegué a la cafetería, ella ya estaba allí, sentada junto a la ventana con una taza de té. Se veía diferente, como si el peso de todo finalmente se hubiera asentado en ella, su rostro pálido y demacrado, sus ojos cansados. Me hizo una seña para que me sentara y tomé asiento frente a ella, observándola detenidamente, preguntándome de qué se trataba todo esto. Gracias por venir, comenzó en voz baja, sus manos envueltas alrededor de la taza como si fuera lo único que la mantenía en pie. Asentí, esperando a que continuara, sin ofrecerle ninguna garantía. Había venido aquí en busca de respuestas, no de cierre. No le debía eso. Ella respiró profundamente, mirando su taza como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. Quería disculparme, dijo finalmente. Por todo. Por hacerte daño. Por mentir. Por todo lo que te hice pasar. Me quedé en silencio, dejándola hablar. No tenía nada que decir, sus palabras no podían borrar lo que había hecho. Ella levantó la mirada, encontrándose con la mía, y vi algo en sus ojos, una vulnerabilidad que no había visto antes. Pensé que quería libertad. Pensé que explorar algo nuevo me traería felicidad, que llenaría el vacío que sentía por dentro. Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso. Pero no fue así. Solo me hizo darme cuenta de lo que había tirado. Apreté la mandíbula, reprimiendo las palabras que quería decir, la amargura que había quedado desde el día en que descubrí la verdad. Pero guardé silencio. Ella tenía más que decir, y yo quería escuchar todo. Mark se fue, continuó, su voz apenas un susurro. Él nunca quiso nada serio. Una vez que estuve fuera de la casa, una vez que se hizo real, él simplemente desapareció. Me dijo que para él solo fue un romance pasajero, una distracción. Tragó saliva, parpadeando para contener las lágrimas. Dejé a mi familia, mi vida, por nada. Una parte de mí quería sentirme justificado, ver cómo sufría las consecuencias de sus decisiones. Pero mientras la miraba, rota y vacía, solo sentí lástima.
La mujer que había sido mi esposa, la mujer alrededor de la cual construí mi vida, ahora era una extraña, destrozada por sus propios errores. Ella metió la mano en su bolso y sacó una pila delgada de papeles, empujándolos hacia mí sobre la mesa. «Estos son los papeles del divorcio», dijo suavemente. Los firmé. Miré hacia abajo, sorprendido, luego volví a mirarla. ¿Estás de acuerdo con esto? Ella sintió una leve y triste sonrisa en sus labios. Perdí el derecho a pelear, a pedirte algo más. Lo sé. Te hice daño de maneras que no puedo revertir. Y quiero que seas libre también. Asentí lentamente, tomando los papeles, sintiendo su peso en mis manos. Entonces era esto. El fin de todo lo que habíamos construido, sellado con su firma. Pero justo cuando me estaba levantando, para irme y dejar todo esto atrás, ella extendió la mano, rozando la mía. «Espera», dijo, su voz tan suave que casi no la escuché. La miré, y ella dudó, como si estuviera sopesando sus palabras. «Hay algo más que necesito decirte». Sentí un destello de aprensión, una sensación de que todavía quedaba una última pieza de esta historia que no se había revelado. «¿Qué es?». Clara respiró hondo, sus dedos temblando mientras me miraba a los ojos. «No me di cuenta hasta hace unas semanas, pero estoy embarazada». El mundo pareció inclinarse, y por un momento no pude procesar lo que acababa de decir. ¿Embarazada? La palabra resonaba en mi mente, vacía y surrealista. La miré, mi voz apenas un susurro. «Es». Ella sintió, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. «Es de Mark». Sentí una oleada de emociones, shock, ira, incredulidad y algo más, algo vacío y doloroso, mientras trataba de comprender lo que esto significaba. Ni siquiera podía mirarla, mi mente dando vueltas mientras intentaba entender esta nueva y terrible verdad. «No espero nada de ti», dijo, su voz quebrándose. «Solo, pensaba que deberías saberlo. Quería ser honesta contigo, por una vez». La miré fijamente, sintiendo el peso de todo aplastándome. Este fue el golpe final, la última pieza de la traición que había destrozado nuestra vida juntos. Ella llevaba el hijo de otro hombre, un hijo concebido en medio de sus mentiras, su egoísmo. Se sentía como un giro cruel del destino, una amarga ironía de la que no podía escapar. Por un momento, pensé en todo lo que podría decir, todo lo que quería decir, pero nada de eso importaba. Entonces me di cuenta de que esta no era mi carga. Era la suya, y solo suya. Me levanté lentamente, mirándola una última vez, mi voz calma y firme. «Adiós, Clara». Su rostro se arrugó mientras susurraba, «Lo siento mucho». Me di la vuelta, saliendo de la cafetería, el peso de las últimas semanas cayendo con cada paso. No miré atrás. No quedaba nada que ver, nada a lo que aferrarse. La vida de Clara, sus elecciones, sus consecuencias, ahora eran suyas, y yo estaba libre.